desde el Instituto Cervantes de Tel Aviv. Es un placer, como siempre, recibir en Radio Sefarad a Jacobo Israel Garzón. Bienvenido, Jacobo. Bien hallada, Raquel, y para mí es el placer, como digo siempre, de encontrarme en las ondas virtuales de Radio Sefarad. En tu casa, esa casa que ordenaste construir cuando eras presidente de la Comunidad Judía de Madrid y presidente de la Sí, Federación de Comunidades sí, Judías de sí. España. Precisamente, Y que todavía permanece, sí, sí, que sí, gracias a Dios. Hablando de esa etapa, nadie mejor que tú, Jacobo, para dar a conocer la comunidad judía de Madrid. Y eso es lo que vas a hacer en el Instituto Cervantes de Tel Aviv el próximo 10 de junio a las 6:30 de la tarde. Cuéntanos cómo vas a bueno, presentar, porque hay una eh, exposición primero, ¿no? hay una exposición que es la exposición que preparó el Centro Sefarad de Israel sobre la comunidad judía de Madrid, y con motivo de esa exposición me han pedido que haga yo una conferencia introductoria sobre la historia y el devenir de la comunidad judía. Entonces, bueno, mi papel es hacer una entrada, digamos, de 25 o 30 minutos como máximo, ¿no? Eh, en la que quiero narrar desde la primera etapa, desde la etapa anterior a la creación de la sinagoga, que fue ya en 1916, es decir, desde que empezaron a entrar los judíos en España y en Madrid, fundamentalmente en el siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Eso va a ser mi primera parte, es decir, y la segunda parte va a ser el devenir extraño que hemos tenido en esta segunda parte, con una creación de la comunidad que en realidad, aunque se inauguró en el 3 de febrero del 17, se abrió en la Hanukkah de 1916, es decir, 2 meses antes. Pero esa comunidad que se creó alrededor de la calle Príncipe 5, pues tuvo un devenir muy ligado a la historia española. Es decir, eh, tuvo una pequeña comunidad que se mantuvo a lo largo de 1917 a 1938. En 1938 el guardián de la comunidad, John Tove Strunza, entregó los objetos rituales a Antonio Segura, que era alcalde en Murcia, y que los dejó en el depósito del Banco de España que tenía. Y esto se recuperó tras la Segunda Guerra Mundial. Hay algunos objetos que están En la exposición. en la exposición, en el Museo de la Comunidad Judía de Madrid, además. Es decir, el armario, por ejemplo, es el armario donde estaban los sefarim. También un Sefer Torah antiguo que viene de esa época. Hay una menorá de madera que en realidad fue legado en los años 30 a la comunidad, etcétera, etcétera. Por cierto que una historia relativa, por ejemplo, a los Strunza, es que los Strunza eran dos hermanos que tenían un negocio aquí, montaron aquí un negocio de instrumentos musicales, y su padre, John Tov, vino para estar con sus hijos sí, desde Salónica. Ellos eran judíos de Salónica. Y se dedicó a cuidar la sinagoga, y era como el encargado de la sinagoga, fundamentalmente. Pero cuando lo dejó, se marchó con su mujer y su nieta pequeña. Una nieta pequeña, su mujer se llamaba Rachel y su nieta pequeña Flora, hacia Europa, y luego tuvo que volver a Salónica, donde falleció en 1942. No pero su mujer y su hija sí fueron a Auschwitz, y la mujer murió. La hija pudo sobrevivir y se marchó a Londres. Y mientras que otro
otra hermana de la niña, otro hermano de la niña, que era Jean Jonton, se marchó estuvo en la Guerra Civil Española, sirviendo al ejército republicano, luego se marchó hacia Orán, de ahí llegó a Francia, de Francia fue deportado a Drancy, junto con su mujer y su pequeña hija, y fallecieron, vamos, fueron asesinados los tres en Auschwitz, ¿no? Y de los dos hermanos, uno se tuvo que exiliar, vamos, se exilió y está condenado en rebeldía por el Tribunal de Represión contra la masonería y el comunismo, y se marchó a Colombia, y el otro estuvo preso en España algunos años, y luego se marchó a Londres, donde estaba esa hija Ujú. pequeña Flora, que se instaló en Londres. Hay una historia muy triste, vamos, pero que está Sí. liga a España y a la comunidad judía de Madrid Ujú. con la Shoah, ¿no? Y Historias bueno, y personajes y muy personajes importantes. que vivieron y que sufrieron la historia trágica del siglo XX. Ujú. Bueno, la sinagoga estuvo cerrada desde que llegó Franco prácticamente hasta 1947-48, que empezó a reformarse la sinagoga, y a partir de ahí pues ya es una historia más organizada, fundamentalmente a partir de 1964, cuando pudo tener una existencia semilegal como Asociación Hebrea de España, y posteriormente hubo la, la- la legislación de la libertad religiosa del franquismo, y se creó la sinagoga de Balmes, vamos, es decir, antes habían estado una pequeña sinagoga en la calle Cardenal Cisneros, luego tuvieron en la calle Pizarro. Cuando yo llegué, estaban en la calle Pizarro, cuando yo llegué a Madrid, hace ya 67 años, vamos, Wow. y luego se pasaron a Balmes, y luego hemos tenido pues la inmigración de judíos marroquíes, la inmigración de judíos argentinos, la inmigración de judíos latinoamericanos en general, que en los últimos tiempos, y al mismo tiempo ha Israelíes. habido, a ver, los israelíes, y al mismo tiempo ha habido una salida de otras personas que no lograron encontrar aquí Ujú. su camino, o de jóvenes que Ujú. como tantos jóvenes no judíos, pues tienen que buscarse su vida en el exterior. Bueno, de Bueno, eso es lo que voy a tratar un poco. Vamos, sí, has sintetizado la conferencia de manera magistral esos 100 años, más de 100 años de no, historia más de 100 de... años. Yo empiezo Sí. en 1834, que son los años más oscuros. Yo que he procurado investigarlos, y lo hice bastante en historia de los judíos en la España contemporánea, ¿verdad? Y donde también hay, por ejemplo, un personaje que también fue asesinado en la Shoah, Josefina Mansberger, es decir, que esta chica fue nacida en Madrid, además, Ujú. no es que viniera de fuera, nacida en Madrid y fue asesinada en Auschwitz. Jacobo, ¿qué crees que ha caracterizado a la comunidad judía de Madrid de la que ahora se hace esa exposición y tú pronuncias esa conferencia y cómo ha Bueno, sido su evolución? yo creo que su evolución ha sido una evolución basada en un devenir histórico de la nación, ha estado muy ligado al devenir histórico de la nación en varios sentidos. Eh, eh, Fundamentalmente, la primera parte ha mostrado la enorme dificultad de crear una comunidad por los orígenes tan diversos que tenían los judíos que llegaban a España, porque llegaban judíos desde Francia, pero llegaban judíos alsacianos, y también llegaban judíos de Bayona, que eran sefardíes. Al mismo tiempo llegaban judíos hispano-marroquíes que tenían otras características, es decir, fundamentalmente. Entonces, esa distancia de características, aunque empezaron ya cuando llegó el primer Sefer Torah a España, tras la Revolución de 1868, la gloriosa, pues con el primer Sefer Torah ya se hacía rezos en viviendas particulares, vamos a decir. Y bueno, hay también desde
en 1859 hay una historia que se hizo un Yom Kippur en Madrid. Y también hay noticias de que llegaran pues Moelim, como el rabino Abraham Castro de Burdeos, para hacer la circuncisión a niños judíos, pero que fue una época muy rara porque no había una comunidad. La comunidad se creó en realidad en la Primera Guerra Mundial con la llegada de los refugiados que venían de Francia, que eran no solamente, también eran de orígenes diversos, porque unos eran austrohúngaros, otros eran rusos, otros eran turcos, en fin, había un maremarno, pero lograron ponerse de acuerdo por un personaje singular, el primer catedrático judío en España, que es ahora Shalom Yahuda. Deberíamos siempre recordar su nombre verdaderamente, porque De bendita memoria. él fue el creador de la comunidad judía y el impulsor. Pues de todo esto, de esos personajes, de los hitos, como la visita del rey o de presidentes de Israel que ha vivido la comunidad judía de Madrid, cómo ha enfrentado situaciones, pues A lo largo de la vida, a lo situaciones largo, muy diversas. Muy diversas. antisemitismo, también ha celebrado grandes celebraciones, grandes Sí, momentos de alegría, de todo eso. Va a hablar Jacobo Israel Garzón, como les decíamos, en esa conferencia en el Instituto Cervantes de Tel Aviv. Si están en Israel, no se la pierdan y tampoco la exposición que recorre eso, la historia de la comunidad judía de Madrid. ¿Quieres añadir algo más, Jacobo, antes nada más. de... Muchísimas gracias a ti las gracias y a Radio Sefarad, como siempre, y esperar que la exposición sea visitada por mucha gente y que puedan ver un trozo de la historia judía y de la historia española, un trozo que enlaza la historia judía con la historia española, como tantos otros trozos de la vida de la vida que hemos tenido a lo largo de los milenios, ¿no? Muchas gracias y hasta siempre aquí en Radio Separado. Hasta siempre, Raquel.